Dios le bendiga, hermano. Quiero tratar el día de hoy un tema que he venido viendo que poco a poco ha venido convirtiéndose en un tema con un cierto nivel de polémica, un cierto nivel de definitivamente de una confusión tremenda que hay en términos conceptuales sobre lo que es el tema del castigo divino, sobre lo que es el tema del castigo de Dios. Hoy hay básicamente dos posiciones cuando se habla al respecto. Está un grupo que piensa y cree que Dios castiga a sus hijos, y no solamente que castiga a sus hijos, sino que es su deber castigarlo. Pero por otro lado tenemos otra vertiente donde se afirma absolutamente lo contrario, donde la afirmación es más bien esta de que Dios, al ser puro amor, al ser un ser que se mueve de manera benevolente todo el tiempo y de manera amorosa, no cabe la idea de poder hablar de Dios en términos de un ser castigador, en términos de un ser que castiga, y mucho menos si este castigo va dirigido a sus hijos, si va dirigido al pueblo que ha sido experimentado en la conversión, al pueblo que ha experimentado la conversión y que de alguna manera, por supuesto, sirve en su obra, se congrega, trata de cumplir los mandamientos de la mejor forma, etcétera. Entonces, estas son básicamente las dos posiciones que existen, y en los últimos años me ha tocado tener algunos debates con este tipo de personas que asumen una posición que yo considero, y lo vamos a ver ahora mismo dentro de las Sagradas Escrituras, porque no hay una mejor forma de validar esto y de poder ver qué tan certero es o no el tema que vamos a estar tratando hoy, sino es a través de lo que el divino y sagrado texto nos comunica. Y creo que es la obligación de cada uno de nosotros, los hijos de Dios y los que de alguna manera oficiamos en el púlpito y enseñamos la palabra del Señor, que nos dirijamos por lo que la palabra misma enseña y no por lo que nuestros pálpitos, no por lo que el sensacionalismo o no por lo que yo creo y pienso que puede ser por mi idealismo considero que es lo correcto, porque aquí no se trata del idealismo que cada uno de nosotros tengamos, aquí no se trata de lo que cada quien pueda pensar de manera subjetiva o de lo que cada quien en virtud de sus intereses particulares puede llegar a ver dentro del sagrado texto cuando realmente esto no está dentro de él. Y la pregunta que nos estará ocupando hoy, como ya pudo ver en el título de esta enseñanza o en el título de de esta pequeña reflexión que quiero que hagamos acá, tiene que ver con si es verdad que Dios castiga a su pueblo, si es verdad que Dios castiga al hombre, que Dios castiga a sus hijos, porque se sigue sosteniendo esta tesis de que Dios no castiga a nadie, porque al ser Dios amor, y reitero esto, al ser Dios un ser de puro amor y de pura benevolencia, un ser en el cual no se encuentra iniquidad, en el cual no se encuentra ningún tipo de pensamiento que vaya en detrimento de la humanidad o que vaya en detrimento de sus hijos más específicamente, no podría caber la idea de un concepto castigador, de un concepto de Dios como un ser que tiene el deber moral de aplicar correctivos, de aplicar disciplina, si se quiere, castigos, que es exactamente lo mismo, y ahorita lo vamos a ver en la escritura. Yo quiero que nos dirijamos rápidamente para poder resolver esta cuestión, porque como les dije, no hay una mejor forma de resolver esta cuestión que a través de lo que el mismo Sagrado Texto nos indica. Y la línea de textos que quiero leer a continuación son del Nuevo Testamento. Estoy buscando, por supuesto, de una vez eliminar esta vaga concepción que se tiene muchas veces de un Dios que parece ser que no es el mismo en el Antiguo Testamento al Dios que observamos en el Nuevo Testamento. Parece ser que son dos dioses distintos según la perspectiva de algunas personas y según el entendimiento que algunas personas han tenido cuando hacen sus aproximaciones al texto sagrado y logran vislumbrar aparentemente de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios y el Dios del Nuevo Testamento era otro Dios. O que como mínimo el Dios del Antiguo Testamento, luego de un proceso de arrepentimiento en todo, vaya usted a saber, en todos los años que tomó la historia veterotestamentaria,
vemos que es un Dios que luego se arrepiente, que luego entra en una especie de teshuvá, una cuestión bastante cómica, y que por razón de ello, por razón de algunas reflexiones que la divinidad tuvo que hacer en algún momento determinado de la historia, pues llegó a la conclusión de que no podía seguir obrando de la misma manera como hacía las cosas, de que su manera operativa de representar su voluntad al hombre y de él de alguna manera tener inherencia en los asuntos de la humanidad, ahora pues vienen en el Nuevo Testamento con un nuevo pacto y con una nueva visión religiosa, si se quiere, viene ahora a presentarnos una cara distinta, una cara donde de hecho es el amor, la preeminencia entre todas sus virtudes, entre todo el cúmulo de perfecciones que hay dentro del ser de Dios, es esta la que se manifiesta con mayor preponderancia, y todas las demás se subsumen de alguna manera a esta realidad de la ontología del Dios Todopoderoso, a esta realidad suprema de su ser, donde su manifestación principal dentro de todo este cúmulo de perfecciones es precisamente el amor, y al amor tienen que subsumirse todo el resto de las perfecciones de Dios. Pues es una idea absolutamente vaga, es una idea que no tiene punto de contacto con la Biblia, no tiene punto de contacto con la realidad, y yo le invito, hermano, a que usted que me escucha, a que usted que me ve, analice este video no con una mente abierta, como muchas personas hoy, ya sabemos que este término ha venido cobrando cada vez más fuerza dentro de la centuria en la que estamos, por razones obvias, y ya sabemos muchas veces a qué quieren precisamente aludir cuando se habla de una mente abierta. Yo, por el contrario, no quiero pedirle que usted escuche, analice y reflexione sobre este video con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Creo que el tema de la mente abierta nos deja lugar a muchas cosas que pueden venir en detrimento de nuestra persona y en detrimento incluso de la religión que practicamos. De manera pues que la forma correcta de aproximarse siempre al texto sagrado o de hacer reflexiones acerca de lo que el texto sagrado nos enuncia es con una Biblia abierta y no con una mente abierta. Es, creo, el consejo que más sabiamente podemos nosotros acoger en este sentido para poder realmente ir al meollo del asunto y entender las cosas ya no desde un punto de vista subjetivista, no desde un punto de vista relativista, donde ya sabemos que nuestras pasiones humanas y que nuestras tendencias naturales de alguna manera vienen a condicionar la manera en cómo nos aproximamos al texto sagrado, hacemos exégesis y por ende hacemos las individuales interpretaciones en los diferentes puntos doctrinales que podemos ver de la Escritura. Y por eso pues creo que acá lo que es absolutamente necesario por antonomasia, el registro al que debemos ir es el registro de la sagrada palabra del Señor. Como a manera de spoiler les digo, porque es lo que vamos a ver acá a continuación, la palabra ciertamente afirma, y lo vamos a ver a través de diferentes textos, que Dios sí castiga a sus hijos. Y no solamente que Dios castiga a sus hijos, sino que además este castigo es, y subraya esta palabra, necesario, absolutamente necesario para nuestro crecimiento personal. Ya más adelante le voy a decir por qué hoy se asume tanto esta posición de creer de que Dios no castiga. Vamos a ver, porque hay razones muy obvias detrás de toda esta forma y manera de pensar y de discriminar entre las ideas bíblicas. Y bueno, no es de extrañar al observar el mundo en el que estamos, al observar la centuria que transita frente a nuestros ojos y toda la cantidad de irregularidades que vemos a nivel ideológico y a nivel de todos los aspectos de la vida. No es extraño ver por qué hoy se asume una posición que es tan absolutamente arbitraria y que está por completo de espaldas a lo que el sagrado texto indica dentro de sus gloriosas líneas. Entonces vamos rápidamente a observar y a leer y deteniéndonos en algunos detalles que considero son quirúrgicos y que vienen a ser importantísimos, algunos apotécmicos, aforítmicos de esta lectura. Vamos a Hebreos 12, y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío,
no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo será central juntamente con el que viene ahora. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Creo que este es un mensaje monumentalmente claro. Y creo que podemos ver dentro de este mensaje del autor de los Hebreos, creo que podemos ver un mensaje que ciertamente apunta y señala hacia un objetivo que está muy bien definido, muy bien detallado, porque así podemos ver acá, este texto que acabamos de leer tiene un nivel de detalles en términos teleológicos, se manifiestan los detalles teleológicos, es decir, el fin y el propósito de este mensaje está revelado en el texto. Y volvemos a lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice de la siguiente manera, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Ahora, yo no sé de qué manera las personas que siguen suscribiendo e insistiendo en la idea de que no existe tal cosa como un Dios castigador, no entiendo cuál es la interpretación bíblica que pueden dar de este texto. No sé de qué manera, será que pasan por alto el capítulo 12 de Hebreos, será que este es un capítulo con el que aún no se han encontrado dentro de sus estudios teológicos, dentro de sus estudios bíblicos, o sencillamente es un capítulo que, por supuesto, al entender que el corazón de las personas que suscriben esta idea está condicionado a tantos paradigmas y a tanto idealismo que no tienen ningún tipo de arraigo con la realidad y que es completamente infundado desde el punto de vista bíblico, no es difícil entender pues que ellos lleguen a estas conclusiones y que ellos puedan torcer por completo lo que el sagrado texto está queriendo indicar en el texto que acabamos de leer. Porque es claro que dice que el Señor al que ama disciplina y azota. Ahora, la palabra disciplina y azote, si eso no corresponde con castigo, yo no sé qué otra cosa pueda corresponder con castigo. A lo mejor usted que me escucha de aquel lado y que todavía se sigue resistiendo a esta idea del castigo de Dios, estará diciendo, pero es que disciplina es una cosa y azote es otra cosa. Estamos hablando del término y del concepto propiamente castigo, sí, pero es que parece ser que aquí estamos perdiendo de vista, si esa es la manera en cómo se va a razonar para tratar de argumentar en contra de lo que está diciendo acá la palabra del Señor, se está perdiendo de vista la carga semántica del concepto propiamente cuando hablamos de castigo. Precisamente un castigo implica e infiere los elementos de disciplina, corrección y en algunos casos, como acá mismo el texto lo asevera, azotes. La palabra azotes es una palabra que definitivamente no nos da para muchas interpretaciones distintas a lo que propiamente el texto quiere indicarnos y a lo que ciertamente está tratando de decirnos. Azotes, pues cuando estamos siendo objeto de azotes, el azote debemos entender que es un evento, es una condición, es un momento donde estamos recibiendo correctivos fuertes, correctivos que vienen de alguna manera a lacerar en algún sentido esas áreas de nuestra vida donde todavía nos seguimos resistiendo a la voz del Dios Todopoderoso, donde todavía nos seguimos resistiendo a lo que el Sagrado Mandamiento nos indica. De manera que disciplina, y de hecho el término paideu, que es el término griego de donde viene la palabra disciplina,
entre las diferentes acepciones que podemos ver de este término en el original griego está la palabra castigar. Una de las primeras acepciones de este término, para que no le quede duda, estamos hablando ya del idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y tiene como su segunda sección, si mal no recuerdo, es la palabra castigo y luego castigar. De manera que hablar de disciplina es un sinónimo absoluto de castigo de Dios. Lo que está afirmando el Sagrado Texto es que ciertamente Dios castiga a sus hijos, y aquí Dios le está hablando a sus hijos. Aquí Dios, si usted pudo instruir por el contexto de lo que acabamos de leer, no se está refiriendo a gente inconversa, no se está refiriendo a gente que no le conoce, no se está refiriendo a gente que no tiene nada que ver con él, porque está diciendo que esto es necesario para que sean considerados hijos, porque de otra forma, si quedamos sin disciplina, si quedamos sin castigos, si quedamos sin azotes, ya no seremos considerados hijos, sino que seremos considerados bastardos. Eso es lo que de manera absolutamente clara y detallada nos enseña aquí la palabra. Pero el versículo 7 continúa diciendo, y aquí se introduce una condición que es necesarísima tener presente dentro de nuestra exégesis y dentro de nuestra aproximación a este texto. Hay un condicionamiento que termina clausurando con una pregunta retórica. Miren lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, sí, sin acento, que condiciona. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, y pregunta retóricamente el autor, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? De manera que no es que solamente Dios castiga, hermano. Es que además de que castiga, el castigo es absolutamente necesario. Y podemos intuirlo incluso como un deber moral de la justicia divina, como un deber moral del amor de Dios. Porque de hecho, cuando nosotros hablamos del concepto de amor, del concepto de amor se derivan y se infieren una serie de conceptos que también son absolutamente bíblicos, que no podrían operar si no fuera por el amor de Dios. Por hablar de uno de ellos, tenemos el tema de la justicia. La justicia. Dios va a establecer su justicia y Dios va a justiciar a los que tenga que ajusticiar, y esto lo hace por su amor benevolente. Su amor benevolente. No pierde de vista este adjetivo cuando hablamos del amor de Dios. El amor de Dios siempre es benevolente. El amor de Dios jamás opera con un adjetivo distinto a la benevolencia. Jamás opera con un adjetivo distinto a la piedad, porque Él es el ser supremo de la piedad, Él es el ser supremo de la benevolencia. Y es, por supuesto, por antonomasia, el ser supremo del amor. De manera que cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que hay conceptos que son sumamente bíblicos y teológicos que penden, que están totalmente vinculados y enquistados y arraigados al concepto del amor de Dios. La justicia es uno de ellos. Y el hecho de que Dios ame implica de que tiene que ser un padre responsable, y entiende que en esa responsabilidad es necesario aplicar correctivos, es necesaria la disciplina, e incluso son necesarios, como dijo el versículo 6, los azotes. De manera que este no es un tema, hermano, sobre el cual yo deba elegir creer o no creer, solamente basado en lo que mi efímero, vago y distorsionado concepto del amor de Dios me dice. Porque hay muchas personas que tienen un concepto del amor de Dios que es un concepto, permítame utilizar esta palabra vulgar, sinvergüenza. Es un concepto que está completamente delineado y diagramado de una manera tan humana. Se ha diagramado el amor de Dios de una manera tan, pero tan humana y nada divina, que creemos que amor es, por ejemplo, la alcahuetería, que una actitud de alcahuetería de parte de Dios hacia sus hijos es una expresión de su amor. Creemos que una expresión del amor de Dios es que nosotros estemos haciendo lo que mejor nos venga en gana y que estemos rompiendo los parámetros de Dios, que no nos estemos dejando llevar por sus reglas y regulaciones y por todo lo que sus mandamientos dicen, y que
con todo, Dios no tenga que de ninguna manera aplicar correctivos ni aplicar disciplina a esto, porque sencillamente Él nos ama y porque como Él es un ser que expresa un amor que es benevolente y que es piadoso, pues no tiene sentido el hecho de hablar de disciplina, no tiene sentido el hecho de hablar de castigo cuando estamos ante un Dios que es puramente amor. Pero esta es una manera muy vaga, absolutamente vaga de entender lo que significa el amor de Dios. Porque amor de Dios no tiene que ver con eso. Además, la palabra dice que sí, que Él es ciertamente amor, pero que también es fuego consumidor. Parece ser que esa es la otra parte que también se le ha olvidado a la gente que sigue suscribiendo la idea, insistiendo en el hecho de que Dios no castiga y de que Dios no puede castigar porque si es un Dios de amor no lo puede hacer y en el momento que lo haga pues entonces tendríamos que poner en tela de juicios tal amor de Dios. Creo que esto en ningún sentido consona con lo que la palabra de Dios enseña. Estos son pensamientos idealistas infundados que no tienen ningún arraigo con lo que el divino texto consagra dentro de sus sagradas líneas. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y sigue diciendo en el versículo 8, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, no existe un solo ser humano en esta vida que haya vivido una vida para Dios, sea en el Antiguo Testamento, donde no se tenía todavía la prerrogativa de poder ser llamado hijos de Dios, o sea en el Nuevo Testamento, luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor y su ascensión, donde ahora sí somos tomados en adopción por medio de la propiciación del sacrificio pascual, sea en un testamento o sea en el otro, usted podrá observar desde el punto de vista histórico cómo Dios trató con los diversos hombres a los que llamó al ministerio. Podemos ver a un Dios que ciertamente siempre mostró su amor benevolente, pero dentro de las obligaciones propias que infiere ese amor benevolente de Dios, podemos observar la operatividad de un Dios que también se manifestaba con disciplina, correctivos y azotes. Y hay cantidades de ejemplos que podemos ver en la Escritura. Tenemos el caso de David, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Elías. Podemos ver muchos casos en el mismo Nuevo Testamento. Tenemos el caso del apóstol Pedro, el caso de Pablo, quien tuvo que vivir una vida ministerial de sufrimiento y así le fue dicho antes de comenzar su ministerio, luego de ser sido tomado en adopción por Jesucristo, donde se le adelantó que su ministerio sería un ministerio acompañado de privaciones, acompañado de sufrimiento, acompañado de dolor, y él mismo se encarga de ser una voz que atestiguó de manera muy clara y detallada sobre esa realidad que le fue profetizada antes de él comenzar su ministerio. De manera que no hay forma de sostener bíblicamente, yo lo puedo sostener desde el punto de vista de mi sensualidad, desde el punto de vista de lo que mis conceptos sensuales acerca del Evangelio o acerca de la palabra de Dios se expresan desde la subjetividad propia del sujeto cognoscente, desde la relatividad con la que nosotros nos acercamos o este elemento relativo con el que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor. Desde esa perspectiva, desde ese prisma, por supuesto que nosotros podemos suscribir cualquier idea. Ahora, el problema acá está en que nosotros no hemos venido allá, no hemos sido llamados y no hemos venido a este mundo a suscribir nuestras propias ideas, a idealizar lo que creemos que debemos idealizar y a tomar conceptos que son bíblicos y formarlos a la apariencia y a la imagen de nuestra mente y de nuestras ideas. No, la palabra de Dios es taxativamente clara. La palabra de Dios es una voluntad que se reveló con sumo detalle dentro de cada una de sus líneas y a ellas nos conviene obedecer. El versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y nuevamente termina clausurando el texto en el versículo 9 con una pregunta retórica. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De manera que aquí podemos ver cuál es la teleología de que Dios aplique correctivos, disciplina y azotes.
para perfeccionarnos o para que participemos de su santidad. Acuérdense que la santidad es una condición que se da en el ser humano de manera sinergista, no monergista. Lo único que se da en la fe de manera monergista, donde Dios opera de manera unilateral y por un golpe de su gracia divina nos convierte, nos regenera como hijos de Dios, nos regenera para que podamos tener fe y luego podamos ser justificados, y luego de ser justificados podamos entrar en el proceso de santificación. Ese momento de golpe de gracia es el único momento que se da de forma monergista, en un carácter monergista, donde Dios unilateralmente se manifiesta en su manera operativa. Pero cuando hablamos del proceso de santificación, estamos hablando de un proceso que se manifiesta con un carácter sinergista, es decir, hay una cooperación entre Dios y el hombre, una cooperación que es necesaria para que el proceso de santificación se vaya dando. Y claro, en esa cooperación, en la intervención divina, tienen que plantearse correctivos, tienen que plantearse azotes, tienen que plantearse disciplina, porque ningún hijo que sea considerado hijo, como lo acabamos de ver en el texto, podrá ser considerado como tal a menos que pase por ese proceso. A no ser que no pase por ese proceso, entonces sería considerado un bastardo. De manera que es fácil llegar a la conclusión con todo esto que acabamos de decir, que quienes quieran seguir suscribiendo la idea y resistiéndose a la realidad de que Dios ciertamente aplica correctivos, disciplina y azota, es decir, castiga, porque no hay otra forma de nosotros poder interpretar esta realidad, y el mismo texto con el texto griego que le digo usted, paideo, tiene que ver con el hecho de castigar, tiene que ver con el hecho de castigo, de manera que Dios sí castiga a sus hijos y los castiga por razones obvias. Primero, porque nos ama. Número uno, la razón por la que Dios nos castiga es porque nos ama, es la razón principal, es la razón más preponderante, porque como nos tiene y nos ha tomado como hijo, nos ama, por eso nos ama, porque nos ha tomado como hijos. Y lo otro es porque así podemos ser participantes de la santificación, un proceso sumamente importante, importantísimo, muy importante dentro del peregrinaje de fe de todo creyente, dentro del peregrinaje de fe de todo hijo de Dios, de todo hijo del Señor. Si usted hoy se considera un hijo de Dios, usted tiene que desarticular de su mente, si es de los que se ha resistido la idea de que Dios castiga, esa idea, porque si Dios no le castiga, si Dios no aplica los correctivos necesarios para que su conducta, porque todos nosotros, hermanos, caminamos en la vida, algunos con una pata con una pierna de palo y otros con las dos piernas. Algunos incluso tenemos las 4 extremidades cortadas y tenemos un serio problema moral y tenemos un serio problema con la santidad de Dios, ante la santidad de Dios. Tenemos serios problemas muchas veces, porque ya sabemos que el apotegma fundamental y la axioma fundamental de la antropología bíblica es lo que dice Jeremías 17:9, cuando afirma que el corazón del hombre es malo, es engañoso, es perverso, es pervertido, que quién lo puede conocer. Esa es la condición del hombre, esa es la condición del ser humano. No solamente la condición, porque no se engañe con la idea de que aquí estamos hablando y aquí se está refiriendo solamente al hombre en términos de aquel que no ha sido pasado por la experiencia de la conversión y ha sido tomado por adopción en el Dios Todopoderoso. No, no, eso aplica en términos genéricos, es una declaración universal. Eso no distingue entre creyentes y no creyentes, es una declaración universal. Esa manifestación del axioma antropológico bíblico es una declaración universal, y de esa manera se deja ver y se deja entender dentro del sagrado texto. Acuérdense que la Biblia no contiene un mensaje romántico acerca de lo que es su visión del hombre. La Biblia habla del hombre lo que tiene que hablar, y no es en una visión romántica precisamente, y no es de una manera como en otras religiones podemos observar, donde se presenta al hombre con una especie de casi una semideidad o una deidad ya, pero digamos en unos grados un poco inferiores a una deidad superior. No, no, la Biblia presenta al hombre como exactamente lo que él es, un ser caído, un ser pecaminoso, y por tanto es un ser caído, un ser pecaminoso, un ser que está lleno de tantos vicios internamente y de tantas vagas y bajas pasiones, necesita correctivos, necesita disciplina y necesita ser azotado. Para terminar, ¿por qué
¿por qué entonces, si la Biblia con luz meridiana nos indica la realidad de que Dios sí castiga, por qué hay gente que se sigue resistiendo a esta idea y sigue creyendo que Dios no castiga? Bueno, yo les voy a decir quiénes son los que principalmente, en mi manera de entender y en lo que he podido analizar de todo este asunto, quiénes son los que se encargan de sostener esta idea de que Dios no castiga. Y tiene que ver con el evangelio liberal. No había otra forma de definir esto, no habría otra manera de buscar la realidad de todo este asunto. Los evangélicos liberales, es decir, el cristiano liberal, el que cree que tiene licencias otorgadas por Dios para hacer cuanta cosa le venga en gana sin recibir ningún tipo de consecuencias por eso, porque para algo somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, pues entonces no tendremos que recibir ninguna consecuencia, porque Dios, pues, como un padre terrenal que alcahuetea todas las vagabunderías de sus hijos, pues debemos entender que en esa misma imagen nosotros debemos traspolar el concepto de Dios, y ese es un grave problema que cometemos. De hecho, incluso podríamos hablar casi que esto es una herejía, de manera que esto es sumamente peligroso. Y las personas que siguen suscribiendo esta idea, como les digo, son personas que se manejan a través de una cristiandad liberal, donde nada es pecado, donde no hay problemas con que yo haga esto y yo haga aquello, aun cuando la Biblia de manera contundente y clara dice que no tenemos el derecho para hacer tales cosas. Sin embargo, la gente pues se sigue atribuyendo sus propias licencias para hacer lo que mejor le venga en gana, y esto es un serio problema que tenemos dentro de la cristiandad del siglo en el que estamos viviendo. Y bueno, lamentablemente la posmodernidad es un germen que ha enfermado y ha contaminado a la iglesia de Cristo de este tiempo. Este es un germen que no solamente está haciendo estragos a nivel de lo que es el mundo que vive de espaldas a Dios, sino que es un germen que se ha integrado y se ha articulado en la propia iglesia del Señor. Y en parte por gran culpa de ese germen es que hoy tenemos estas formas de pensar tan fuera del contexto de la realidad bíblica, que bueno, nos llevan a suscribir ideas como tan disparatadas y tan poco fundamentadas como la de que Dios no castiga porque sencillamente Dios es un ser de amor. Algunos han llegado, en un momento tuve una conversación con una persona que me decía: yo no creo en que Dios sea un ser castigador, porque yo, en mi experiencia personal, imagínese usted, en mi experiencia personal, ahora la experiencia personal, y sobre esto yo también grabé un video, usted lo puede revisar acá mismo en el canal, yo en mi experiencia personal siento y creo que Dios es puro amor y que Él no castiga. Y a mí no me ha castigado. Bueno, esto es lo que esta persona me decía. Ahora, ya todos nosotros podremos saber cuáles serían las consecuencias nefastas de nosotros suscribir y establecer doctrinas a través ya no de lo que el Sagrado Texto indica, sino a través de mis experiencias personales, olvidándonos de la máxima de la Reforma que dice que la Biblia es la regla infalible de fe y de conducta. Es la Biblia la única regla infalible de fe y conducta. No existe otra regla, no es la regla de mi experiencia, no son mis ideales, no es lo que pienso, no es lo que creo, no es lo que me parece a mí, no es ni siquiera la manera en cómo yo he podido interpretar las Sagradas Escrituras, porque aunque la Biblia sí ciertamente está sujeta a las interpretaciones del ser humano, debemos entender que en ella hay un contenido objetivo, hay un contenido objetivo y que merece ser tratado con todo el rigor que merece ser tratado cualquier cosa que en la vida es objetiva. Si yo quiero ser objetivo con lo que la Biblia dice de manera objetiva, pues yo tengo que ser lógicamente bíblico en mis enunciados, en mi forma de pensar y en mi forma de conducirme. De manera que esto es un poco lo que quería tratar con ustedes. Está más que claro por las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios que castiga a sus hijos, porque si Él no nos disciplina, si Él no nos azota, entonces no nos tendría considerando como hijos, no nos estaría considerando como hijos, y usted debería más bien preocuparse el día que usted vea que está haciendo cualquier cantidad de cosas en la vida y que estas son contrarias a la voluntad de Dios y no recibe ninguna
ningún castigo ni ninguna disciplina por ello. Porque cuando Dios deja de disciplinar a alguien es porque definitivamente ya Dios no está considerando a ese alguien como lo que Él cree que es ante Dios, como un hijo puede ser. Así que este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de provecho y que sea de mucha bendición para todos. Dios les continúe bendiciendo.